Y ahora vamos a leer el último capítulo de Secretos a Sombras, creo que se llama la novela de Honeyfer. ¿Cuáles son mis anotaciones generales sobre este capítulo? Conocemos el problema de nuestra protagonista. Asumimos que su objetivo es recuperar sus recuerdos, porque el primer capítulo se llama Amnesia. Interesante elemento que no recuerde nada de su pasado, ni siquiera del accidente que causó el problema que tuvo. Eso nos deja como con mucha información por descubrir. Y hay una demostración de riesgo cuando recuerda que la persona que manejaba el auto le había advertido que huyera. Vamos a leer el primer párrafo, como yo les digo que a mí siempre me gusta leer. Max Ronnie, como Ronnie Radke, que yo estoy enamorada del cantante de Falling in Reverse. Max Ronnie parpadeó cuando la luz de la linterna iluminó su ojo derecho. Se llevó la mano a la sien y la doctora Afton se alejó hacia su escritorio para transcribir lo que sea que había notado en él. Que me puse rápidamente, entendemos qué le está molestando al protagonista. Es decir, en el segundo párrafo dice: los síntomas de la lesión que sufrió en la cabeza no habían desaparecido después de todo. Desde el accidente, cualquier luz o sonido le provocaba el mayor de los dolores de cabeza, acompañado del insomnio, que de vez en cuando lo hacía ver sombras por encima de su hombro. Lo peor era las numerosas medicaciones que tenía que ingerir a una estricta hora estipulada para que todos desaparecieran. O sea, ya vemos que tiene un problema importante y que algo pasó, ¿no? Creo que más adelante lo pongo. Hacía 6 meses desde que tuvo el accidente automovilístico en la ruta 96. Lo poco que recordaba de ese día era su mejor amigo Arlo. Estaba conduciendo a toda velocidad, desesperado por escapar de una situación. Quizás yo también estaba aterrado, pensó Max. Fue hasta el segundo mes de haber despertado del coma que se enteró que él había muerto en el accidente. Ya conocemos una parte de la historia, la suficiente para entender qué está pasando y para dejarnos con intriga por querer saber más de ella. O sea, claramente nosotros empezamos con que el protagonista tenía algún tipo de problema, enfermedad, lo que fuera, que la luz le causaba dolores de cabeza. Y ahora entendemos por qué. Porque tuvo un accidente, estuvo en coma, ¿sí? Y entendemos que la persona que estaba manejando y que no sé si fue la causante del accidente, pero el que estaba al volante también falleció. Sabía que había sido su mejor amigo porque su padre se lo dijo, no porque lo recordara. En realidad, no recordaba nada antes del accidente. Y ahí yo me puse interesante problema. Esto lo convierte en un narrador que no podemos confiar. ¿Vieron cuando el mismo narrador no conoce mucho de la historia? Está como medio filtrada cierta información, como no entiende bien qué es lo que está pasando, a veces no es del todo confiable, ¿no? Porque encima todo esto, no sé si lo puse en algún otro lado, como que él ve ciertas cosas, como que tiene, no sé si son alucinaciones o algo, pero ve algo raro, ve sombras, o sea, no sabemos si es producto del accidente o hay algo más que no sabemos. Y él dice, casi siempre son las mismas. Hace 2 días tuve un episodio sobre el accidente. El chico que iba conmigo, Arlo, conducía toda máquina y me gritaba algo. Su cara estaba roja, creo que era sangre. Después, antes de chocar, solo llegó a escuchar una advertencia. ¿Qué es lo que te advertía? Que huyera. Huir era una palabra corta, pero de un largo significado. Significado que él desconocía. ¿De verdad aquel chico le había dicho eso? ¿O quizás era producto de una mezcla de suposiciones? De cualquier forma, era la laguna que siempre recordaba. No recuerda bien todo el accidente, efectivamente tenía que huir de algo. A esto yo me refería con que el narrador no es fiable, porque no sabemos si lo que está pensando efectivamente pasó o es algo que está inventándose por lo mismo que le pasó. No sabemos bien efectivamente qué es lo que pasó. El pueblo de Monroe, casualmente es el pueblo donde Max pasó su infancia. La compañía nos ha alquilado una habitación, entonces sería importante que si él no recuerda su pasado, encima que al padre le ofrecen un trabajo en el pueblo de la infancia de Max, puede por ahí ayudarlo a recuperar parte de su memoria, ¿no? No recordaba el pueblo de Monroe, ni mucho menos haber estado allí. Pero si ir hasta ese lugar lo iba a ayudar a recuperar sus recuerdos, quizás tendría que comenzar a tragarse un poco el orgullo. Solo esperaba que su padre no hubiera tomado una mala decisión. Esta mención, ¿no? Este comentario nos da a entender que el padre ha tomado una mala decisión, ¿no? ¿Qué es lo que quiere decir?